Vamos a charlar un poco de esto y del panorama general, por lo menos de la Municipalidad de Paraná, con Silvina Saavedra, a quien ya tenemos conectada, es coordinadora del nodo epidemiológico de la Municipalidad de Paraná. Silvina, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. No, por favor, un placer. Bueno, son 18 los últimos casos reportados en la provincia, 14 de ellos corresponden a Paraná, digamos. Vienen manejando cifras bastante elevadas en la capital de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sí, era un poco lo que se esperaba de cuando empieza a circular el virus, ¿sí? Y cuando vos empezás a ver por ahí cuáles son, o sea, cuando empezás a hacer la investigación de los casos y las posibles fuentes de contagio, que principalmente han sido interpersonales, por estas reuniones por ahí sociales, familiares. Claro. Lo que estamos tratando es de generar un concepto de que este virus llegó para quedarse y lo que tenemos que tratar nosotros es de tener una convivencia con el virus que no nos genere un problema sanitario mayor. ¿Qué sería ese problema sanitario mayor? Que se nos sobrepase el sistema de salud y que no podamos atender casos que necesiten por allí una internación más complicada, una terapia intensiva, un respirador, que sabemos que eso en todos los sistemas de salud siempre es un recurso bastante limitado. Así que bueno, de esa forma se viene manejando y tratando de tener que el impacto no sea grave, por así decirlo, y sabemos también cuáles son los grupos en los que se pueden presentar estos cuadros graves y a esos grupos estamos apuntando hoy por hoy también a intensificar lo que son las medidas de prevención. Un dato clave que daba recién Pau, de los 14 casos confirmados en Paraná, hay 5 casos que aún no se reconoce el nexo epidemiológico, es decir, cómo contrajeron efectivamente el virus. Otros 9 sí, digamos, con lo cual eso le permite, imagino, al propio Estado arbitrar las medidas necesarias para aislar a la gente que se tenga que aislar e identificar de alguna manera cuál es el nexo epidemiológico. Pero de los casos que a diario, si bien va variando, pero que vamos viendo en Paraná, no todos están detectados los nexos epidemiológicos. ¿Esto preocupa también? Y sí preocupa, pero por eso también te digo, o sea, por ahí lo que preocupa es, o sea, estamos haciendo hincapié a cómo es la transmisión de esta enfermedad, porque por ahí vos decís, no sé el nexo epidemiológico, pero tal vez esa persona estuvo tomando mate con otra persona y esa otra persona estuvo tomando con otra persona y así, ¿sí? Generalmente, o sea, en esta enfermedad así se dan los contagios principalmente, ¿sí? Es un virus respiratorio. El conocer las vías de transmisión y la forma de prevención nos va a ayudar a disminuir los casos y por ende también a tener menos consecuencias de lo que hablé recién en un principio. A veces determinar el nexo epidemiológico es difícil porque uno tiene que hacer preguntas y preguntas y preguntas y no todas las personas te responden el 100% de las preguntas. Claro. Entonces por ahí es difícil, tal vez tienen un nexo, pero tal vez no lo descubramos nunca si realmente era ese el nexo o no, ¿sí? Es difícil la epidemiología en esa, cuando son cosas muy puntuales. Además estás apelando a que la persona te diga la verdad, básicamente. A lo mejor no quiere hablar y terminás... Uno siempre apela, exacto, y a veces ocultar información, bueno, uno tiene que terminar cerrando ese caso como se desconoce el nexo. Pero bueno, lo que... Ya te digo, o sea, por eso vamos también cambiando el enfoque en cómo vamos enfrentando esta situación, porque partimos digamos, de la que ya tenemos una transmisión, ¿sí? Y partir de que esa transmisión se da entre personas, o sea, principalmente acá la fuente de transmisión es otra persona, y por eso es que apelamos a esas medidas que se vienen recomendando desde un principio, el distanciamiento social. Bueno, acá en Paraná se hizo el uso del tapabocas o barbijo, el hacer hincapié en la forma del uso del barbijo, el mantener los ambientes aireados. Esa también es otra medida que por ahí tenemos que recomendarlo un poco más. Yo tengo que airear el ambiente y exponer a que si una persona está infectada, el virus que despidió, sea por respiración, o sea, por las gotitas de respiración, cuando uno habla o por toser, se puedan desparramar y que sean, digamos, que la cantidad de virus que yo tenga contacto sea la mínima posible. Lo menor posible. Te va a consultar Héctor Galeano, nuestro colega Héctor Martín Galeano. Sí, Silvina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha bien?
Sí, buenas tardes, sí, te escucho. ¿Qué tal, Silvina? No, ¿Qué tiene que tal? ver con lo que le preguntaban antes y me queda esta duda. Cada vez que se hace un reporte, se informa sobre un 100%, un universo total, se informa además que sobre ese universo hay tantos casos con nexo probado y hay otros casos, los menores, sin ese nexo probado. Ahora uno puede imaginar que esa información es la primera información basada en entrevistas que se fueron dando hace poco tiempo. Ahora, eso no se sigue en el tiempo, digamos, nos hace un seguimiento sobre aquellos que no se pudieron comprobar el nexo de manera tal que, no Sí, sé, 3 semanas después, 2 semanas después, sí se pudo detectar de dónde pudo haberse contagiado. No sé si está clara la pregunta. sí. Acá hay una realidad. O sea, cuando vos detectás un caso sospechoso, a ese caso sospechoso se le pide el aislamiento, ¿sí? O sea, que esa persona se mantenga en lo posible lo más aislada y a su vez se le preguntan con cuántas personas más pudo haber tenido contacto, ¿sí? Y a esos contactos también se les pide que estén aislados con 14 días, que es lo que se puede, digamos, el periodo en que se puede presentar la enfermedad. ¿Qué pasa con esta enfermedad en particular? Hay muchos casos que son asintomáticos, entonces pasan o asintomáticos o con síntomas leves. Vos podés tener por allí un malestar en la garganta, y encima los síntomas son variables también, porque o perdiste el olfato, cosas así. Entonces, todo eso te va generando un riesgo a que si yo tengo contacto con otra persona, esa persona se contagie. Por eso es que hacemos hincapié en las medidas de prevención. En el tiempo se van averiguando más contactos y demás. Lo que pasa es que cuando pasó ya el tiempo, vos sabés que la transmisión se da así de persona a persona, puede haber otros contagios, ¿sí? Por eso es que estamos tratando de hacer hincapié en las medidas de prevención para limitar esos contagios que pueden ocurrir en los casos asintomáticos o en casos que hayan tenido nexo por allí con una persona que después termina siendo positiva. Seguramente usted como autoridad municipal debe tener acceso a una información que es muy privilegiada y está bien, me parece, vamos a coincidir que así sea, de cantidad de contagiados, ubicación geográfica, nombre y apellido, cómo se contagió. Si usted tendría que, en base a esa información, insisto, que imagino que tiene, ¿cuál diría que es la típica forma o más común de contagio en los paranaenses? El mate, compartir utensilios, las reuniones sociales. Y sabés que hoy estaba viendo, iba por la calle, o sea, presto por ahí, voy mirando, y hoy es el Día del Amigo, ¿sí? Y una de las recomendaciones que damos es el distanciamiento, digamos, con la otra persona. Y veo justo un par de amigos que están con el abrazo y el beso. Esa es una forma también en que yo puedo exponerlo. Si en el caso de que esté infectado, puedo exponerlo al virus. Uno extraña por ahí esas señales de aprecio, pero una recomendación, por lo menos por un tiempo, tenemos que tratar de poner más de moda el saludito del codo y demás, ¿sí? A veces yo, viste, hago todo por ahí el cuentito de lo que es la microbiología. Todos tenemos un sistema inmune, ¿sí? Ese sistema inmune reacciona ante la aparición de en este caso, ante la aparición de un virus. Cuando la carga viral es mínima, es poca, mi sistema inmune puede reaccionar defendiéndose y ese virus lo va como a bloquear y no va a entrar. Ahora, pues, si esa carga viral es mucha, como por ejemplo una persona infectada que comparte mate con otra o comparte un utensilio y eso va una carga viral en eso o sea, el virus se elimina por saliva, por las gotitas que eliminan la respiración y demás. Entonces esa carga viral es más grande que la que yo puedo tener si estoy a una distancia. Entonces mi sistema inmune tal vez no reacciona de la misma forma que cuando la carga viral es poca. Por eso son estas recomendaciones del distanciamiento y demás. Por un tiempo tratemos de evitar esos abrazos, esos besos, por ahí es difícil, el compartir el mate también con un amigo y demás. Tratemos de evitarlo. Podemos compartir mate, pero no el mismo. O sea, cada uno con su mate, cada uno con su vaso. Esa es la forma en que vamos a reducir el contagio y por ende, cuando vos mantenés una curva
que vieron que hablaba en un principio del achatamiento de la curva y demás. Cuando uno mantiene una curva que no sea tan empinada, vamos a tener menos casos graves y vamos a tener más posibilidad de tratar todos los casos. Ahora, Silvina, este no es el caso de la ciudad de Paraná. Nuestra curva creció increíblemente en las últimas 3 semanas, en el último mes. Quería preguntarte en este punto también, porque fueron contundentes las declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, precisamente Carla Bisotti, en relación a cuando dijo hace algunas semanas atrás, cuando no se encuentra el nexo epidemiológico, hay circulación comunitaria. Esto ocurría en la discusión durante todos los días y todas las mañanas desde el Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, la información que se manejaba acá en la provincia y sobre todo también haciendo alusión a los casos de la ciudad de Paraná, es que eran otras consideraciones y otro tipo de análisis que también había que hacerse para determinar finalmente si había o no circulación comunitaria. Preguntarte, a hoy, 20 de julio, ¿cuál es la situación de la ciudad de Paraná concretamente y qué es lo que tenemos que esperar para los próximos días? Mira, te voy a ir un poquito para atrás con lo que vos dijiste del aumento empinado de la curva. A veces, uno tiene, como epidemiólogo, tiene que hacer distintos análisis de la curva. Una es la curva acumulada. Esa curva acumulada obviamente va a ir subiendo porque va sumando casos a diario. Otras son las curvas que se hacen con fecha de inicio de síntomas y demás. Cuando vemos los gráficos, por así decir, estas curvas, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas, no es tan empinada como la que se ve en los casos acumulados. Si vos me decís, yo soy medio con el tema de las definiciones que dan, que fase 1, fase 2, fase 3, o sea, no soy muy amiga de esas definiciones. Yo por ahí soy amiga de lo que estoy viendo. Entonces, yo lo que estoy viendo hoy en Paraná, pues en mi ciudad, es este contagio que se da por el compartir utensilios, mate, por estas reuniones sociales. Entonces yo apunto a que si yo no quiero tener graves consecuencias con estos brotes que se van manifestando, lo que tengo que lograr es que la gente tome conciencia en cómo se está contagiando, ¿sí? Entonces eso es es difícil de trabajarlo, es difícil esta toma de conciencia en el ciudadano y es a lo que tenemos que apuntar. Vos me decís, circulación por conglomerado, comunitario y demás, ¿en qué me cambia a mí si yo no logro que, sea cual sea la transmisión, la gente no tome conciencia de cuál es la medida de prevención que tengo que tomar? ¿Sí? O sea, yo trato de ser más práctica en la forma de abordar estos temas porque es lo que me va a ayudar a poder contener esta enfermedad. Por lo menos esa es mi forma de verlo. Ahora, Silvina, Rodrigo, ¿cómo le va? Yo la verdad que ¿Qué tal, veo por lo que percibo justamente que es, lo que sucede en Paraná, sucede también en la ciudad de Santa Fe. Ahora, en la ciudad de Paraná se ha elevado esa acumulación de la curva, como usted dice, esa curva acumulada, y se ha agravado el problema, digamos, de la cantidad de contagios. ¿Cómo es la reacción de la municipalidad? ¿Por qué no toman, por lo menos, qué sé yo, digamos, como ha sucedido en Capital Federal cuando explotó justamente el tema de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y decidieron retroceder y generar mayores restricciones? No veo que pase eso en Paraná. ¿No están tomando mayores restricciones, por lo menos por 14 días? No. A ver, vos tenés formas de evaluar también estas situaciones, ¿sí? En Buenos Aires, ¿qué pasó? Colapsó lo que eran las terapias y demás. Acá en Paraná tenemos solo 3 camas de terapia ocupadas con pacientes COVID, ¿sí? Entonces es como que vos vas manejando el sistema. Tampoco es, una vez que te empiezan a circular estos virus, no lo vas a eliminar. O sea, es lo que te dije al principio, tenés que aprender a convivir. Si yo cada vez que me aumentan los casos voy cerrando, no termino de convivir con el virus, ¿sí? Entonces, vos vas manejando distintas variables. Hasta ahora nuestra situación no está desbordada, o sea, no tengo un sistema sanitario desbordado que me impida atender los casos. Si yo cierro, no logro eso a lo que estamos apuntando, que es a la convivencia, entre comillas, o a lo que le llaman la nueva normalidad, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de ir
hablando en términos así básicos, como piloteando la situación para que no se me complique. Hoy no estoy en eso, no tengo, y apelo al compromiso ciudadano en eso. Vos viste que acá se restringieron los controles en la calle y demás, y la gente se enoja con esos controles. Lo que nosotros queremos restringir es esa circulación que hay en los barrios o en lo que sea en la ciudad, y la falta de cuidado, el contacto estrecho con otras personas. ¿Se entiende a lo que vamos? Sí. O sea, no tenés un sistema sanitario colapsado. Silvina, muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.